Hola a todos y bienvenidos un día más a Diagnóstico. Dicen de ella que es la epidemia silenciosa. Y es que sin hacer mucho ruido y sin que quienes la sienten hablen de ella, se va colando en la vida de cuidadores informales, en la vida de personas con discapacidad, migrantes, personas con exceso de trabajo, mayores y también jóvenes. Hablamos de la soledad no deseada. Como ven, nadie está libre de sentir en algún momento esta soledad involuntaria que afecta en Europa a 30.000 personas y que va más allá de un estado emocional porque afecta a la salud física y a la esperanza de vida y, por supuesto, también a nuestra calidad de vida. Lo sabe bien nuestro invitado principal de hoy, el presidente de la Asociación contra la Soledad, Lázaro González. Es un problema social de primera magnitud y afecta evidentemente a la salud física. Las personas que se sienten solas permanentemente tienen un 26% más de riesgo de incurrir en enfermedades y de acortar su vida. Vamos ahora a repasar la actualidad de la semana antes de entrar de lleno en nuestro diagnóstico dedicado a la soledad no deseada. Con el verano son muchas las personas que buscan lucir su piel más dorada. Es importante recordar que la exposición a la radiación ultravioleta es el principal responsable de enfermedades graves como los cánceres de piel. Los expertos nos recomiendan utilizar un factor de protección solar mínimo del 30 y renovarse cada 2 o 3 horas. En las zonas sensibles, como cicatrices, el factor de protección debe ser más alto. En el caso de los niños se debe tener especial cuidado. Los menores de 6 meses no deben ser expuestos al sol sin protección. La amenaza de una nueva pandemia por gripe aviar está presente. Aunque de momento son pocos y escasos los casos en humanos, los expertos insisten en que se debe reforzar la vigilancia entre cepas y nuevas mutaciones. Conocer de qué depende el salto de especie es clave y por eso los investigadores averiguan qué podría propiciarlo. Una proteína podría hacer de barrera en el contagio entre aves y humanos. Una variante genética abre una nueva vía para buscar tratamientos contra la esclerosis múltiple, iniciada por la enfermedad del beso. Así lo revela un estudio a 10 millones de militares que muestra que el virus de Epstein-Barr, que provoca la enfermedad del beso, también es la causa principal de la esclerosis múltiple. Un trastorno poco frecuente que, en los casos más graves, hace que los afectados tengan dificultad para hablar y caminar. El nuevo estudio servirá para saber qué ocurre una vez que se desata ese complejo proceso autoinmune inflamatorio. «30 millones de personas se sienten solas con frecuencia en Europa. 30 millones, más que la población de Bélgica y Holanda juntas. Y no es una cuestión baladí, porque la soledad, cuando no es deseada, enferma y mata. Y como poco, deteriora la calidad de vida de quien la sufre. En una civilización cada vez más individualista es un problema creciente, un reto para la sociedad y para las administraciones del que vamos a hablar entre otros especialistas con Lázaro González, presidente de la Asociación contra la Soledad. Es licenciado en Filosofía y Letras y psicólogo de profesión. Ha liderado la Red Soledades y la Comisión de la Soledad no deseada de la Plataforma de Mayores Pensionistas que ahora preside. Hablamos mucho del tabaquismo, de la obesidad, de la diabetes, pero ¿qué hay de la falta de compañía? ¿Perjudica la salud? Bueno, perjudica ciertamente a la salud, pero yo diría que no es solo la falta de compañía, es no tener unas relaciones que sean aceptables. La soledad no deseada es sentirse solo, es algo psicológico, pero que impacta mucho en el estado de ánimo, en los proyectos de vida, etc.
y sobre todo que hay una disparidad entre las relaciones que una persona le gustaría tener y las que tiene, que son insatisfactorias. Influye mucho desde el punto de vista físico en la salud coronaria, muchas enfermedades, en las adicciones. Hay gente que ante la soledad pues se dedica a beber, a drogarse, etc. Y también influye en la obesidad. Los británicos han hecho estudios que dicen que perjudica más la soledad, que equivale a fumarse una cajetilla de tabaco al día. Es decir, que eso es muy importante. Y luego, sobre todo, desde el punto de vista, diríamos, de la salud mental, es importantísimo, porque la soledad permanente provoca depresión, sobre todo. ¿Y podemos decir que estamos ante un problema de salud pública, una epidemia? Bueno, es un problema de salud pública, por supuesto, pero no es una pandemia, no es. En todo caso sería una epidemia social, ¿no? Es decir, que es un problema social de primera magnitud y afecta evidentemente a la salud física. Las personas que se sienten solas permanentemente tienen un 26% más de riesgo de incurrir en enfermedades y de acortar su vida. Por tanto, sí afecta a la salud porque hace a la persona más vulnerable. Y entonces lo psíquico, diríamos, influye en lo físico y por tanto influye también en su calidad de vida, desde luego, de forma inmediata, pero también en las expectativas de vida. No es llamativo como el tabaco o como la obesidad, pero la soledad hace mella en la salud. Aunque no es del todo conocida la relación entre este sentimiento y nuestro estado físico, una hipótesis hace referencia a que una vida socialmente activa protege a las personas. Por ejemplo, tener contacto con iguales que tienen hábitos de vida saludables puede reforzar comportamientos saludables. Por el contrario, hábitos nocivos como el sedentarismo o como fumar o consumir alcohol en ocasiones para sobrellevar la soledad deterioran nuestro bienestar. Esa situación genera una alteración del estado de ánimo de la persona. Entonces, el estado de ánimo es lo que hace que estas personas pues tengan menos relaciones y a la vez tengan un cautiverio, podríamos llamarlo así, un síndrome de cautiverio, que tienden a quedarse en casa y a no salir, muchas veces por miedos, y este inmovilismo, sedentarismo, llamémoslo, sí que tiene consecuencias físicas sobre el aparato locomotor, pero también sobre el aparato cardiovascular, sobre el aparato inmunológico y luego a nivel psicológico, por supuesto. Las personas en soledad tienen una peor percepción de su propio estado de salud y de su calidad de vida, y en ocasiones tienen motivos para ello. Frente a una prevalencia del infarto de miocardio del 0,8 y del 1,2% en el caso de la angina de pecho en personas sin esta sensación, se ha constatado que entre aquellos que sienten soledad ese porcentaje se eleva al 6 y al 8% respectivamente. Mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo ictus o incremento de la tensión arterial. La salud cardiovascular es la función hacia el órgano, como se dice, y cuando dejamos de ejercitarnos, pues nuestro corazón, nuestras venas, nuestras arterias empiezan a deteriorarse. La soledad es una realidad en aumento. En 2016 afectaba al 12% de los europeos, al inicio de la pandemia a más del doble. Las causas de la soledad son muy variadas. Casi el 80% son de carácter externo, como la falta de apoyo familiar o social, o motivos laborales, como una excesiva carga de trabajo. Pero también puede deberse a condiciones propias de la persona, como tener dificultades para relacionarse con los demás. Pertenecer a determinados grupos nos predispone a sufrir soledad. Tener algún tipo de discapacidad o, por ejemplo, ser cuidador informal de algún dependiente. La edad también es un factor de riesgo.
Es común a edades avanzadas, ya que pueden desencadenarla determinados acontecimientos, como la pérdida de un familiar, el fallecimiento de amigos, la salida de los hijos del hogar o enviudar. Una transición afectiva muy importante por el vacío emocional que genera, sobre todo en parejas que han convivido durante muchos años, y posteriormente al episodio de quedarse viudo, pues aumenta la frecuencia de deterioro funcional, se exacerba también el deterioro cognitivo si estaba ya existente, empeora los hábitos nutricionales previos que tenía la persona. Entre el colectivo de mayores, el sentimiento de soledad involuntaria también es mayoritario entre los que viven en residencias. Afecta a 2 de cada 3. A veces la institucionalización, que es otra de las complicaciones de la soledad, pues es algo forzado y uno no pasa a residir con las personas con las que más afectos cercanos tiene, ¿no? Sino que en cierto modo serían compañeros impuestos. Los hijos no están, los nietos se acercan, pero de vez en cuando, y es verdad que son personas que son extremadamente frágiles a la soledad y que tenemos que contar con ello. Sin embargo, según los últimos estudios, no son los mayores los más vulnerables a la soledad. ¿Y cuál es la dimensión de este problema? Porque dice que no es una pandemia, sí podría ser una epidemia. Antes hemos hablado de epidemia silenciosa. ¿A quién afecta? ¿Hay un perfil determinado? Es un problema que afecta a millones de personas. Hay un estudio de la Unión Europea que dice que más de 30 millones de personas de la Unión Europea se sienten solas y aisladas. Y en España, por los datos del estudio, dice que un 13,4%. Sí afecta a las personas que diríamos no tienen un apoyo cercano, que una persona pierde a su pareja con la que ha vivido toda la vida y después sus hijos viven lejos, una persona que se siente aislada, un adolescente, por ejemplo, que le acosan en la escuela. Ha hablado de 2 colectivos, el de las personas mayores y el de los jóvenes. Cualquiera puede... Sí, bueno, cualquiera. La soledad, yo diría que es mejor hablar de soledades más que de soledad. Incluso en la pandemia, y este estudio se hizo en medio de la pandemia, los jóvenes se sentían, las personas jóvenes, más solos, sobre todo las personas entre 14 y 25 años, ¿no? Que llegan a un 21%. O sea, un 21% de los jóvenes se siente en una situación de soledad no deseada. En el año que hicieron el estudio, efectivamente. Según ese estudio, por detrás de los jóvenes, que decíamos que era el colectivo al que más le afectaba, luego estaban las personas mayores de 75 años. Sí, claro. ¿Tenemos un porcentaje de personas de esta franja que puedan...? Sí, sobre todo mayores de 75 años, pues me parece que el estudio era un 12,1% aproximadamente. Yo me fijaría también en ese porcentaje de personas mayores de 85 años. Bueno, pues en esas edades en España, por ejemplo, según las últimas estadísticas, hay 600.000 personas, de las cuales 460.000 son mujeres. Es decir, hay... ¿Les afecta más a las mujeres? Más. En el estudio dice que hay como 2 puntos de diferencia en perjuicio de las mujeres, están más afectadas, pero en las edades ya avanzadas mucho más. Y en general, ¿qué desencadena este sentimiento? ¿Hay algunas, son causas externas? ¿Es algo que, bueno, pues que hay personas que tengan más predisposición? Bueno, el 80% de los factores que desencadenan la soledad son externos, ¿eh? Y luego hay un porcentaje pequeño de personas que tienen ya unos factores psicológicos internos por los cuales es difícil convivir, pero que a veces esos factores también están influidos por factores externos. ¿Y qué factura emocional nos deja esto? Hombre, la factura emocional es tremenda. Yo creo que es el principal costo. En el estudio dice que si sumáramos todos los años de pérdida de calidad de vida
de la población, pues dice que tendríamos 1 millón de años de pérdida de calidad de vida, es decir, que de los 47, 48 millones de españolas y españoles, pues un 2, 3 casi por ciento ha perdido 1 año de calidad de vida, ¿eh? De calidad quiere decir con riesgo de enfermar, con angustia, con depresión, etc. Lo cual al final también conduce a muertes prematuras. La soledad se asocia con tasas más altas de depresión y de suicidio. Generalmente estamos hablando de esa soledad que es impuesta. Cuando quiero estar con alguien, y en estos momentos no estoy y estoy sola. Tenemos que saber que el grupo de edad donde más se ha incrementado el sentimiento de soledad es en la gente joven, lo cual es una paradoja, porque por un lado están más conectados que nunca, ¿no?, a través de las redes sociales, a través de la tecnología, y sin embargo la gente joven se siente más solo que nunca. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene una conversación a través de una red social o una conversación a través de la tecnología no es lo mismo que estar con alguien, tocarse, ¿no?, y poder tener una conversación cara a cara. Las personas que se sienten solas, que es un concepto distinto del aislamiento social, tienen más frecuencia de depresión, de ansiedad, parece ser que también más incidencia de deterioro cognitivo. Es un círculo vicioso. La cognición reducida puede afectar a la adherencia a la medicación, la actividad física y la capacidad de buscar ayuda. Lidiar, por tanto, con la depresión causada por la soledad es complicado. La falta de vida social debilita mucho los mecanismos psicológicos de recompensa, aquellos que hacen que las actividades que nos gustan nos provoquen placer. Agudiza entonces este trastorno caracterizado por la falta de ilusión por la vida. Es imprescindible buscar ayuda profesional. Para la depresión funciona muy bien un tratamiento en el que hacemos una activación conductual, es decir, vamos a ir haciendo cosas poquito a poco que cada vez te hagan sentir mejor. Pero esa sensación de tengo que hacerlas acompañados en lugar de solo, pues a veces es un obstáculo y hay que trabajarlo. No obsesionarse con las relaciones sociales, dormir lo suficiente y no confiar exclusivamente en los psicofármacos son otras de las recomendaciones. Hablábamos de la factura emocional, también nos deja una factura económica. La factura económica es tremenda. El estudio dice que es un 1,17% del PIB. Es decir, esto es tremendo, es decir, es más que el gasto social, más que el gasto de cuidados. El estudio calcula que son como 14.000 millones de euros lo que cuesta económicamente, si estimamos los costos, sobre todo sanitarios, y los costos de falta de productividad. Esto es muy importante. Es decir, si atendiéramos a la soledad, era infinitamente más bajo el costo de los recursos que hay que dedicar. Y esto hay que decírselo a los políticos. Sí, eso le quería preguntar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las administraciones? Hombre, pues yo creo que las administraciones tienen que liderar, tienen obligación de liderar el combate contra la soledad. En primer lugar, yo creo que tienen que tener una estrategia con 2 o 3 objetivos, no mucho, ¿no? Pues sensibilizar a la población, implicar a toda la población, porque este es un tema cuya responsabilidad es de toda la sociedad. Desgraciadamente no tenemos ahora mismo una estrategia nacional, o se está retrasando, como tiene el Reino Unido, como tiene Canadá, como tiene Japón, como tiene California, como tienen muchos sitios avanzados, ¿no? Hay comunidades autónomas que ya tienen una estrategia, pero muy incipiente. Y luego yo pondría una buena nota a muchos ayuntamientos, ¿no? A nivel individual, ¿podemos hacer algo si pensamos que estamos entrando en esta situación? ¿Podemos prevenir? Hombre, yo creo mucho. Evidentemente, si uno se siente así, tiene estos sentimientos negativos de que no importa a nadie, que no le importan, que es lo que provoca la soledad, yo creo que no tiene que encerrarse en casa. Pero claro, le tenemos que ayudar.
intentar conectarle con el resto de la comunidad. Esto es muy importante, por eso hay que detectarlo y aquí sí pueden tener un papel los servicios sociales, los servicios de atención primaria de salud, los movimientos o asociaciones. Esto sí, no quedarse aislado. La soledad se puede combatir, primero, desde un enfoque personal. Hay una persona que tenemos garantizada que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, y eso somos nosotros mismos. Hay que aprender a estar a gusto con nosotros mismos, porque si no ahí vamos a tener un problema a medio y a largo plazo. Combatir los efectos físicos de la soledad también nos ayuda a trabajar en el fondo del problema. Lo que podemos hacer es ejercicio con el fisioterapeuta 1, 2, 3 días a la semana en función de la lesión o ejercicio en grupo, lo cual es interesantísimo para este tipo de pacientes, porque desmedicalizamos de alguna manera haciendo ejercicio, no estamos en un entorno hospitalario, que eso a veces apabulla al paciente, y al desmedicalizar y hacer tratamiento en grupo, al paciente se le olvida que está haciendo una terapia, pero está haciendo una terapia. Y también actúa a nivel psicológico, lo cual es muy positivo. Recuperar la actividad física y dejar atrás el sedentarismo es clave para iniciar el cambio. Es muy importante que el paciente siga una tónica de ejercicio que va a mejorar su estado de salud y por ende sus habilidades sociales. Le animamos a que haga actividad física la que más le guste y la que más le convenga, y quitando por supuesto el estrés que le podamos sugerir, es decir, no, tienes que salir a caminar, no, tienes que hacer esto. Eso al paciente lo único que le genera es más inseguridad y cautiverio. Pero también es necesario buscar un enfoque social. Tiene usted que buscar referencia de las personas con las que más afecto tiene. Tiene que apoyarse mucho en la familia que tenga, sea cercana o sea lejana. Tiene que buscar grupos que tengan sus mismas aficiones también, no solo afectos, sino aficiones, para poder compartir ratos comunes, y tiene que hacerse también una lista de los servicios de apoyo con los que puede contar. Donde entra al juego el movimiento asociativo. El movimiento asociativo es muy importante. ¿Qué se está haciendo desde la Asociación contra la Soledad en ese sentido? Bueno, pues trabajar en la sensibilización de la gente, hacer cursos, charlas, intervenir en los medios, y desde la plataforma, que llevamos solo 2 años, sobre todo lo que estamos esforzándonos es que las administraciones públicas pongan en su agenda política este problema. Lázaro, ¿cómo ve la situación de la soledad no deseada a medio plazo? ¿Cree que conseguiremos frenar esa tendencia a la vida? Bueno, yo creo que sí. Es decir, tenemos una sociedad bastante individualista, y hay muchas corrientes que van a esto. Pero yo creo que se está tomando conciencia, no solo por las administraciones públicas, sino por parte de la población. Desde este punto de vista, la pandemia fue una sacudida, ¿no? Pero hay que seguir. Y desde luego hay que empezar desde la infancia, porque yo creo que la mejor medicina contra la soledad no deseada es prevenir. Y la prevención empieza por la educación para la convivencia. Por tanto, soy optimista y lanzo desde aquí un mensaje de optimismo, que si hacemos algo, veremos los cambios pronto. Combatir la epidemia silenciosa de la soledad requiere grandes dosis de compromiso personal, social e institucional. Cuidar las relaciones que ya tenemos de forma efectiva y saludable, perder el miedo a conocer a nuevas amistades, tomar distancia de las relaciones que nos producen malestar y aprender a manejar situaciones de pérdidas o rupturas emocionales corren de la cuenta de cada uno, aunque puede ser con ayuda. Promover espacios y redes comunitarias depende de los organismos. Pensar en nuestros vecinos corresponde a la sociedad. Se trata de cuidar y de ser cuidado, un reto que requiere trabajo, pero que se puede alcanzar.
Y con esa reflexión terminamos nuestro diagnóstico de hoy. Regresamos en 7 días para seguir analizando la vida desde la perspectiva de la salud. No nos fallen, les esperamos.